Muy buenos días y bienvenidos al Barcelona New Economy Week. Les saludamos desde el plató de Real Estate en su tercer día de este evento multisectorial único dedicado a reactivar la nueva economía y también a crear nuevas conexiones entre unos sectores y otros que a veces son mundos muy distintos y que pues tienen dificultades para estar pues, en un mismo espacio como este. Así que nosotros ponemos todas esas facilidades y no solo lo hacemos aquí, en la estación de Francia, donde está ubicado este plató de Real Estate, sino que tenemos una implicación en toda la ciudad de Barcelona. Toda la ciudad es protagonista de este evento que se divide en 7 espacios distintos con hasta 10 ejes temáticos distintos para que ustedes, tanto los que están aquí como los que nos siguen desde casa o desde sus oficinas, puedan conectar con el eje temático que más les interese en cada momento. Quiero darles algunos datos porque ayer se celebraron 66 sesiones, tuvimos con nosotros cerca de 200 speakers, que se dice pronto, y algunos de ellos eran internacionales. No decimos solo algunos, es que prácticamente la mitad, el 48% de los que asistieron eran internacionales, divididos, como decimos, en estos 10 platos en 7 espacios distintos. Como decíamos, es un evento único que se celebra en espacios emblemáticos como este, como es la estación de Francia. Recuerden que este fue el primer punto donde la ciudad de Barcelona se pudo conectar con ciudades internacionales como París. Así que no son sitios escogidos al azar, son sitios en los que podemos conectar unos y otros entre las 12.000 personas que están inscritas en este nuevo evento, el Barcelona New Economy Week, que celebra su segunda sesión, su segunda edición. Vamos ya a abordar el primer tema del día. Vamos a hablar de la interrelación entre propietario y arrendatario. Es cierto que las relaciones entre proveedor y cliente han ido cambiando a lo largo de los años. La velocidad y los cambios también que son intrínsecos en nuestra vida han hecho que esos cambios también se produzcan, que haya pues, cambios en el nivel de compra y que la compra requiera pues, ahora más flexibilidad, más personalización, y esos cambios tienen que ir también intrínsecos en este sector inmobiliario. Durante mucho tiempo es cierto que hemos estado acostumbrados a firmar largos contratos de alquiler con obligados cumplimientos, y eso nos ha hecho sentirnos quizá atados entre arrendatarios y también clientes. Hoy vamos a hablar de eso, de ese tipo de relación, cómo tiene que cambiar, cuál tiene que ser su transformación. Lo vamos a hacer con Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties, y esta entrevista la va a hacer Ana Gener. Ella es presidenta y CEO de Savills Aguirre Newman de Barcelona, una profesional comprometida con la vida económica y social de nuestra ciudad, y ella va a abordar todos estos temas: cómo podría implantarse esta división, si el cliente podría llegar a formar parte de las inversiones, si incluso podría llegar a participar del riesgo de la inversión en el suelo. Son muchas cuestiones que queremos abordar hoy. Ismael Clemente, te dejo de la mano de Ana Gener, te dejo en muy buenas manos. Vamos a disfrutar y a aprender sobre todo de esta entrevista. Así que adelante y muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Ismael, el BNew, ya lo ves, nos propone que abordemos esta relación entre el arrendatario y el arrendador, que últimamente, a raíz de la pandemia, hay gente que la tacha de como que ha habido un cambio disruptivo y revolucionario. No sé si tanto, pero en cualquier caso sí que se ha modificado esta relación, y además de manera bastante diferente según los segmentos inmobiliarios. Y como vosotros en Merlin Properties pues tenéis una cartera diversificada, si te parece te propongo que vayamos segmento a segmento a desmenuzar, a ver cómo se ha modificado, porque algo sí que se ha modificado, la relación entre arrendatario y arrendador. Si te parece, empezamos por el segmento que probablemente es donde se ha producido una mayor modificación, que es el mundo del retail, en concreto centros comerciales. De hecho, vosotros fuisteis pioneros en marzo de 2020, en cuanto se decretó el confinamiento. Vosotros fuisteis los primeros en anunciar que condonabais las rentas a los arrendatarios. Lo estuvisteis haciendo durante todo el estado de alarma, que fue más largo de lo que seguramente cuando tomasteis esta decisión pues se preveía, pero luego, en cuanto pudisteis abrir vuestros centros, os encontrasteis con muchísimas otras dificultades, ¿no? Limitación de aforo, la imposibilidad de hacer actividades en las zonas comunes. Mira, yo la primera pregunta que me sale del alma trasladarte es la siguiente.
Después de esta vivencia, inédita absolutamente desde la historia de los centros comerciales, ¿qué habéis aprendido, Ismael? Bueno, pues yo creo que hemos aprendido que lo que siempre veníamos diciendo, que en los centros comerciales y sobre todo frente a la amenaza del comercio online, que poco a poco se va transformando hacia una omnicanalidad, donde el cliente elige el formato que quiere en cada momento, físico o digital, para efectuar su compra, veníamos hablando siempre de un partnership con los inquilinos. Y ese partnership con los inquilinos, bueno, pues se plasmaba de forma muy pobre pues en algunas variabilizaciones de renta y poco más, ¿no? En una situación como esta, pues bueno, nosotros tomamos una decisión en el ámbito puramente moral, ¿no? No es normal que nosotros intentemos exigirle una renta a un tío que el Estado le ha cerrado el chiringo, vamos, el chiringo en el que vende. O sea, el sitio donde vende físicamente, donde obtiene el cash flow para pagarnos a nosotros, que es diferente de una oficina, que es una dirección, una sede de dirección efectiva de negocio, es otra cosa. Pues oye, yo a este tío no le puedo cobrar, ¿no? Entonces, cuando tomamos esa decisión, la verdad es que no nos paramos a pensar si eso iba a tener consecuencias positivas o negativas en la relación con el retailer, pero pensábamos que era de justicia hacerlo. Los detractores de esa iniciativa, que obviamente los había, nos decían que estábamos locos y que los retailers, los tenderos, como dicen ellos, pues que son gente de memoria corta y poco agradecidos. Entonces, que todo lo que les des lo cogen, pero no te van a agradecer nunca el habérselo ofrecido. Nuestra experiencia particular ha sido exactamente lo contrario. Es decir, hemos recibido por parte de muchos retailers muestras de agradecimiento explícitas o tácitas en su comportamiento posterior, en los programas de cierre, por ejemplo, de tiendas de mucha gente, y ha funcionado. Ha funcionado porque ellos han visto que nosotros, ante una situación realmente excepcional, reaccionábamos pues monitorizando las cifras de ventas, viendo más o menos en qué tasas de esfuerzo se estaban moviendo y procurando, en la medida de lo posible, armonizar o ecualizar esas tasas de esfuerzo para que no fueran radicalmente desequilibradas o superiores a las que venían observando en los meses anteriores a la pandemia. Por tanto, creo que efectivamente ahí se ha plasmado que en los centros comerciales tú y tu cliente sois uno. Tú tienes una misión que es generar un embudo por el que le metes tráfico que tiene que pasar por delante de su tienda, y él tiene otra misión que es vender en la tienda. Cuando por razones sobrevenidas alguna de las dos cosas se altera, pues hay que colaborar para reaccionar. Los contratos que me comentabas, ¿cómo se han modificado? La realidad es que mucho menos de lo que la gente cree. Es decir, nosotros teníamos un pico de variabilización de rentas en los mejores momentos previos a la gran recesión financiera en 2008. Lo máximo que yo había visto en carteras nuestras de centros había sido en torno a un 18% de variables. El mínimo, obviamente, pues en algunos meses es un 0, no se están haciendo ventas, pero cuando llegamos a la situación prepandemia veníamos con aproximadamente un 9% de variabilización, que no es ninguna cosa del otro mundo. Y no ha variado sustancialmente al alza. Si ha variado un poquito al alza ha sido porque al tocar en algunos casos el minimum guaranteed rent, entra antes el variable. Entonces, el variable representa un poco más porque como empieza a contar antes, pues representa un poco más de la renta. Pero no ha habido tantos cambios porque yo creo que en general el inquilino pues ya ha visto que nosotros nos preocupábamos de que estuviera bien, ¿no? Qué bien, qué bien. No, muy interesante los aprendizajes de esta manera como de acompañaros mutuamente, ¿no? Porque si no, nada tiene sentido. De todos modos, escuchando tu respuesta, sí que entiendo que, a pesar de que no podemos hablar de un cambio disruptivo, sí que hay un cambio estructural hacia un mayor porcentaje de variable, menos de fijo, entiendo yo, y que la tasa de esfuerzo siempre tiene que estar presente allí, como que balancee un poco cómo tiene que ser esta relación, ¿no? ¿Crees que estas van a ser las reglas de juego a partir de ahora? ¿Cuáles dirías que van a ser la manera en la que os relacionaréis a partir de ahora? Y me estoy refiriendo ya en un mundo postpandémico en el que no tengamos ningún tipo de restricción. Bueno, los cambios que vaya a haber van a ser cambios mucho más pequeños
de lo que la gente cree. Y explico por qué, o sea, no es ninguna ciencia galáctica. La introducción de una renta variable obliga al retailer a darte información de sus ventas. Algunas grandes cadenas están acostumbradas a eso y aún así hay que auditarles. Porque, bueno, pues no te llega siempre la información perfecta, ¿vale? Está claro. Los retailers pequeños, nadie quiere darte información de sus ventas. Entonces, si no te quiere dar información de sus ventas, ¿cómo le vas a meter un variable? Entonces, estas ideas felices de la gente que lee el The Economist y se le ocurren cosas, luego hay que pasarlas por la realidad. Entonces, ahora con las grandes cadenas, el variable incluye, por ejemplo, el online generado en la tienda. Ah, no, que el del online no queremos dar información. Vale, pues entonces, evidentemente, el online generado en tienda debería incluirse en el cálculo del variable, porque no deja de ser una venta que genera la tienda. Entonces, no creas que tampoco hay una demanda tan brutal que todo el mundo te esté diciendo quiero variabilizar, porque variabilizar lleva a una serie de obligaciones y no todo el mundo quiere cumplir con esas obligaciones. Entonces, mucha gente piensa que en los centros comerciales el 100% de nuestros inquilinos son hiper sofisticados y que la renta nos la paga el logo que está puesto encima de la tienda, y se olvida del hecho de que el 72-74% de nuestra clientela en centros comerciales son pymes y autónomos. Es decir, que sí, que pueden tener un rótulo que suena internacional, pero que el tío que lo opera tiene un CIF que es una SL o es un autónomo. Entonces, no es tan lineal que esa gente esté encantada con darte cifras de ventas, etcétera. Entonces, bueno, la tasa, digamos, de reclamación de variabilización de renta es menos alta de lo que podría a primera vista parecer, ¿no? Y de lo mucho que estamos hablando también, ¿no? Y escribiendo. Sí, por eso. O sea, que yo creo que, bueno, pues veremos en los próximos meses / años, pero, bueno, puede haber un pequeño cambio, pero no va a ser muy sustancial, Vamos a ver hacia dónde evoluciona, pero evidentemente las tendencias nos van a venir impuestas. Es decir, el nuevo consenso entre retailer y propietario se va a producir a nivel global, no sé dónde, si será en Europa, en Estados Unidos o en China, y una vez que se alcance una especie de new normal, eso a nosotros nos va a caer como un meteorito, porque nosotros no estamos en un país metrópoli, estamos en un país a efectos financieros globales, pues pequeño y poco relevante, ¿no? Yo creo que con lo que nos has explicado hasta el momento, creo que ya hemos dejado una fotografía bastante clara de cuál es la relación del arrendador-arrendatario, y me interesa el tercero sí, de alguna manera en juego, que sería el mundo de la inversión, ¿no? Ese dinero sofisticado del que todos dependemos, a ver dónde quiere invertir y cuáles son los perfiles. Y aquí me gustaría preguntarte, el prototipo de perfil de inversor que se sentía atraído por los centros comerciales antes de la pandemia es distinto al que nos encontramos ahora mismo con voluntad de poner su dinero en centros comerciales? Radicalmente. Es decir, los centros comerciales, por alguna razón, han sido, veremos a futuro si se mantiene o no, pero han sido objeto de un extraño consenso, inducido pues por la simplicidad de razonamiento, y entonces es conversación habitual de cuñado que los centros comerciales van a desaparecer. Entonces, esto luego transpira y todo el mundo le entra ese mood, y entonces, pues evidentemente, el flujo de inversión core que antes invertía de forma natural en centros comerciales se retrayó en su momento, ya hace tiempo, y ahora mismo, después de un periodo de completa sequía en el mercado de inversión, donde los únicos operadores que todavía buscaban, o inversores que buscaban centros comerciales, eran gente ultra sofisticada, israelíes y semejante gente que está acostumbrada a trabajar en entornos difíciles, pues ahora empieza a haber un poquito más, sobre todo en Estados Unidos, se empieza a ver un poquito más de tensión inversora, pero todavía nada. Y, por cierto, ha empezado en Estados Unidos, o sea que le faltan año y medio, 2 años hasta llegar aquí, ¿no? Entonces, ahora mismo, en el mercado de centros comerciales no hay tensión inversora. Si eres tenedor, pues lo que tienes que hacer es operar, disfrutar el cash flow, pero la posibilidad de rotar es imposible, y a futuro yo creo que tardará en asentarse esta idea de que se los va a cargar el online y no sé qué, y hasta que no se asiente ese polvo y la gente empiece otra vez a calcular
retornos efectivos y la realidad, pues entiendo que el tipo de inversor que va a mirar ese activo será un inversor de mayor nivel de asunción de riesgo. O sea, será más un inversor de tipo opportunity, que si luego su historia de inversión se prueba correcta, como posteriormente vendrá una ola de liquidez del inversor core, que es un inversor de menos capacidad de análisis, en la cadena de análisis pues está por debajo, pues luego el opportunity se lo venderá al core con gran plusvalía, y ha sido así desde el principio de los tiempos, lo hemos hecho desde muchas veces. Efectivamente, esto en cuanto al perfil y en cuanto al volumen, es decir, centros comerciales en su momento llegó a representar un 30% sobre el total del pastel de inversión. Ahora casi cero. Ahora casi cero. Casi cero. ¿Y a futuro, cuando dejemos atrás esta situación? Bueno, pues yo creo que volverá a tener una cuota, sí, a diferente nivel de precios, pero volverá a tener una cuota. El nivel de precios dependerá de cuál sea el nuevo equilibrio en rentas y ventas por metro cuadrado, que no va a depender tanto de lo que la gente piense, va a depender de la dentellada que sufra en su cuota de mercado por influencia del online, que eso también yo creo que la gente se equivoca, es decir, que ya cuando surgieron los centros comerciales a finales de los 70, en España me refiero, no en Estados Unidos estaban desde mucho antes, cuando llegó el formato centro comercial a España, la gente ya preveía el final del retail de calle y los alcaldes se manifestaban con sus feligreses porque que los centros comerciales se iban a cargar el retail de calle. Fast forward, 40 y tantos años, ¿qué ha pasado con el retail de calle? Pues ahí sigue, joder. Efectivamente. Ahora con un nuevo golpe por parte del comercio online, no de los centros comerciales, pero los centros comerciales han pasado de 0% de cuota cuando nacieron al 18 y pico que tienen ahora, según la Asociación Española de Centros Comerciales, y tienen un 18% de las ventas minoristas y están relativamente estancados, es decir, ya no están creciendo como formato. No están decayendo como el formato gran almacén, pero al menos no están creciendo. Entonces, el retail de calle pues se ha tenido que readaptar a eso. Y ahora todos, incluyendo los centros, nos tenemos que readaptar al nuevo entrante, que es online, que tenía un 5 y pico % de cuota, 5,4 en 2019, antes de COVID, y que en solo un año duplicó hasta un 9,9 y que continuará subiendo. Es decir, ya veremos hasta qué niveles en España, porque luego hay peculiaridades en función del tipo de país y de la propensión marginal de la gente a socializar o a salir, por ejemplo. O sea, en China, a lo mejor, en determinadas ciudades invivibles, seguramente será muy alto el potencial de cuota de mercado de comercio online. Se habla de que en Shanghai pues estás en 30, 33, pero en España, pues seguramente, si medimos España en su conjunto, será muy inferior a eso. Es verdad que cuando estábamos en un 5,4 en Madrid y Barcelona ya era un 17-18, sí. Ese 9,9 probablemente indica que Madrid y Barcelona estarán en 25-26 y vamos a ver en qué punto de España en general y Madrid y Barcelona se para esa evolución constante que está teniendo el comercio online, que más tarde o más temprano empezará a aplanar el crecimiento. Lógico. Es ley de vida. Más tarde o más temprano aplanará el crecimiento por muchos factores. Algunos de ellos lo comentaremos posteriormente cuando hablemos de logística. Sí, sí, porque hablaremos... A ti que te podemos preguntar de todo, no vamos a desaprovechar ocasión. Comentabas, perdona, y ya cerraríamos con esta última pregunta, el capítulo retail, que es donde me he ahondado especialmente porque es donde ha habido más zozobra y más cambio, para preguntarte por retail calle. Tú lo estabas comentando, tienen comportamientos algo diferentes con el centro comercial. Lo cierto es que a día de hoy todavía en las principales ciudades encontramos muchos carteles de inmobiliarias. Mis amigos que no saben de inmobiliario me dicen, oye, os va de cine, no paro de ver Sabils Aguirre Neuma por todos lados, y pienso, no, es al revés, es cuando no ves carteles que nos va bien, ¿no? Dicho esto, Ismael, la duda que hay, lo que flota en el ambiente es que en las zonas prime de Barcelona, Madrid, de las principales ciudades españolas, va a haber una recuperación, esos carteles van a desaparecer, a lo mejor cambia el mix, pero van a estar llenos. Pero la pregunta que te traslado es, ¿cómo ves zonas secundarias, zonas periféricas? ¿Tú ahí ves cambios que sí que pueden ser estructurales en el sentido de que queden vacíos locales durante un largo periodo de tiempo si es que están buscando una actividad comercial? Yo creo que es explicable matemáticamente. Si el online tiene que pasar de 0 a 20 de cuota de mercado, a los centros comerciales que tenían un 18 le va a pegar 2 puntos de cuota o 3. Con lo cual, de los 550 centros que hay en España, pues cerrará un 10%. O sea, esta idea que tiene la gente va a... Sin embargo,
como el retail de calle tiene una cuota del, no sé, 60 y algo %, pues el mayor golpe de cuota se lo va a llevar el retail de calle. Entonces, al retail de calle le va a tener que quitar 10-12 puntos. Y si le quita 10-12 puntos, es un 20 y tantos % de impacto, y ese 20 y tantos % de impacto se va a notar en calle. Entonces, lo primero que se ha producido, como tú muy bien decías, es una tremenda polarización, retail bueno versus retail no tan bueno, en función de los tráficos, del tráfico que pasa por delante de la tienda. Y en segundo lugar, una vez que un retail se te va quedando atrás y una determinada calle antiguamente comercial deja de serlo, pues ese retail de esa calle casi te lo puedes comer con patatas fritas. Hay una parte importante que se reconvertirá en nuevos usos, porque, ojo, por ejemplo, fashion está bajando porque está migrando en parte a online. Ya veremos cuándo deja de hacerlo, porque le está subvencionando el físico al online, donde pierden hasta la camisa. Eso es una paradoja tremenda que la gente desconoce. Pero bueno, sin embargo, hay segmentos, aunque moda y complementos esté bajando, hay segmentos que están subiendo. Todo lo que sea salud, deporte, belleza, y se van implantando en tiendas físicas. Entonces, bueno, una parte, el crecimiento de estos nuevos segmentos absorberá una parte de ese exceso de oferta, y otra parte pues será irrecuperable. Pero no pasa nada, las ciudades están en completa transformación, y es tan sencillo como permitir, por ejemplo, el uso residencial. Si es que vamos a Londres y a todos nos parece, somos todos como muy horteras, y nos parece natural que en Londres haya vivienda en planta calle. Coño, en algún momento fueron retail, joder. Lo que pasa es que se han transformado en vivienda, y aquí pues parte del retail de calle, que será inutilizable, se tendrá que transformar también en vivienda. Que, por cierto, lo necesitamos como el comer, porque estamos intentando controlar los precios de la vivienda con medidas ocurrentes y absurdas, cuando tienes la posibilidad de crear ofertas simplemente transformando retail de calle y oficina indecentemente utilizada como residencial, indecentemente utilizado como oficina, que eso también son un montón de metros los que hay en las principales ciudades. Nos parece normal entrar a una consulta de un médico o ir a un notario y que el suelo suene ñiña, ñiña, ñiña. Y tú vas a una consulta de un médico o a un notario en Australia y está en un edificio de muro cortina con un lobby de entrada espectacular. O sea, es que hay ciertas cosas que adoptamos como convenciones en España, pero que no tienen por qué serlo. Entonces, a futuro se puede generar un montón de viviendas simplemente con la transformación del retail de calle excedente, y simplemente con dejar que el mercado poco a poco vaya, como ha ocurrido, por ejemplo, en Portugal, con el alza de precios de la vivienda, vaya transformando oficinas patera, oficinas que utilizan ilegalmente una calificación residencial, a residencial, a lo que fue su uso siempre primigenio, ¿no? Me parece muy buen mensaje. Si me permites, lo voy a poner como en titular, ¿no? Para mí, hasta la fecha es este. O sea, las ciudades dinámicas necesitan un urbanismo flexible para dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Es decir, los inmobiliarios al final somos lo de menos, ¿no? Lo importante es que demos respuesta a una sociedad que tiene unas necesidades cambiantes y que los activos que hay en una ciudad tienen que atender, ¿no? Y ojalá se dé el caso de que estos locales que presumiblemente quedarán vacíos durante un largo periodo de tiempo se les dé un uso que tenga sentido. Cambiamos de bloque, si te parece, y nos vamos a oficinas. Oficinas también se ha visto muy sacudido por la pandemia en muchos aspectos. 18 meses más tarde, yo creo que ya el suelo no tiembla en ningún lado, ya tenemos muy claro que la oficina es un lugar, los espacios de trabajo, vamos a llamarlo así, es un lugar de presente y de futuro, pero es cierto que hay reconfiguración en lo que son esos espacios de trabajo. De hecho, ese tópico que se dice tanto, ¿no?, de que la pandemia ha acelerado tendencias, en este caso, una vez más, es cierto, porque esos espacios flexibles, no el de oficina tradicional de 5 años de duración de contrato y 3 de obligado cumplimiento, eso ya lo estábamos poniendo en práctica antes de la pandemia, vosotros con Loom, con vuestro espacio flexible. Y yo aquí te diría, estaría muy interesante que nos dieras tu visión de en qué momento se encuentran estos espacios, cómo la pandemia los ha modificado, es decir, entiendo que desde tu punto de vista han ganado valor,
¿Y qué recorrido les queda? Yo creo que esto es lo más interesante, también lo más difícil de contestar, pero bueno, Ismael, te dejo. A ver si nos puedes hacer un análisis de cómo ves estos espacios. No, es relativamente sencillo. Primero, en oficinas durante la pandemia tenemos la percepción de que lo que ha sufrido han sido las ocupaciones físicas, pero las ocupaciones económicas no ha habido episodios de impago masivo como mucha gente pensaba. Mucha gente en este mundo en el que a todo el mundo se le intentan generar derechos sin ninguna obligación asociada, pues todo el mundo piensa que cumples o no cumples según te da. Pero luego resulta que los romanos inventaron una cosa que es el derecho civil, y el derecho civil pues te persigue en un juzgado y no es agradable. Entonces, la realidad es que ha habido un valle de ocupación física de oficinas en los peores momentos de la pandemia, cuando las restricciones estaban aplicadas a tope, en torno al 20% de ocupación física. La ocupación económica siempre ha estado donde estaba, es decir, no ha habido ninguna variación prácticamente. Ha perdido un poco de ocupación por pérdida de PIB, pero no tanto por la pandemia, ¿vale? Y ahora pues estamos ya en una ocupación física de gente en las oficinas en torno al 70, 75. Ciudades como Madrid, en Barcelona es más baja, pues le está costando un poquito más rearrancar después de la pandemia. Pero en Madrid o en Lisboa pues sí que han reaccionado muy rápido, sí que están en esos niveles de ocupación las oficinas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué cambios introduce esto para el futuro? El flex ya venía, el flex no es nuevo. El flex, por cierto, la gente lo malinterpreta, en el buen sentido de la palabra, porque cree que el flex es una cosa como bohemia, donde un tío que es programador de realidad virtual lo sientas al lado de otro que es biotecnólogo autónomo y que descifra genoma humano, y que juntos toman cervezas en el grifo que les pones allí en esto y juegan al futbolín. Entonces, eso, que es el puro coworking, eso es a lo que le hacemos fotos. ¿Vale? Las fotos las hacemos a eso, porque es lo que es cool, eso es lo más periodístico, lo más interesante de fotografiar. El 80% del negocio flex es corporativo. Es corporativo. Son bloques de pupitres que te contratan empresas. Dice, a ver, ¿cómo puede ser que una empresa te contrate bloques de pupitres si cuando hacen los cálculos, evidentemente el precio por metro cuadrado es más alto que el de un contrato sujeto a la U? Bueno, pues por muchas razones. Administración pública, que es un gran usuario, paradójicamente, de espacio flex. ¿Por qué te contrata la administración pública espacio flex? Porque tiene grupos de excelencia dentro de sus empleados que no quiere que se mezclen con los demás, porque se joden. Entonces, o sea, en cuanto tiene unos tíos que han salido de la universidad y que son más currantes y más productivos que el resto, lo que no quieren de ninguna forma es que vayan a parar a la sede de no sé qué, porque si van a la sede de no sé cuánto, en 6 meses lobotomizado. Ya esos tíos no curran. Entonces, claro, los intentan preservar metiéndolos en un espacio flex. Cuando digo administraciones, también hablo de grandes corporaciones que son muy parecidas a la administración. Es decir, las grandes corporaciones, las que han pasado ya su fase de esclerosis, entran ya en una dinámica en la que prácticamente funcionan como la administración pública o casi. Entonces, muchas veces cuando tienen una nueva línea de trabajo, un nuevo grupo especialmente bueno de I+D, imaginativo, no sé qué, tal cual, no quieren que vaya a la sede social. Entonces, como no quieren que vaya a la sede social, te contratan espacio flex y te lo colocan en un centro flex. ¿Qué genera eso? Un espacio de excelencia. Es decir, los tíos que están ahí son todos MacGyver, o sea, son tíos que les funciona a todos muy bien el cerebro, que se comunican entre sí y eso además genera un espacio mucho más interesante, más creativo y de mayor productividad. Es curioso. Entonces, ¿qué ha pasado con el flex? Lo que ha pasado con el flex es lo que era esperable que pasara. Como los contratos son, pues de media, son por meses, ¿vale? Por bloques de un mes. Tenemos contratos por semanas. Tenemos contratos por bloques de 6 meses. Tenemos contratos, incluso en flex hay contratos de 3 años, aunque parezca que no. Y también tenemos, en el extremo, tenemos utilización híbrida de espacio por horas. O sea, nosotros en Loom tenemos una fórmula que se llama Loom Passport, que le permite a la gente utilizar un Loom en cualquier sitio. ¿Dónde van? Pues, por ejemplo, es ideal para comerciales, ¿no? El tío va y en la ciudad en la que va tiene un sitio donde parar, que tiene fibra, tiene conexión a red, tiene pantallas, tiene ordenadores, un servicio de conserjería y una especie de secretariado, con lo cual, pues es cojonudo. Entonces, ¿qué pasó durante la pandemia? Pues mira, en números. Nosotros en Flex se trabaja, cada cual tiene su esquema y su forma de pensarlo, pero nosotros en Flex trabajamos
con una mentalidad muy de industria hotelera. Entonces, trabajamos en algo que se llama yield maximization, que no es necesariamente aumentar la ocupación, es aumentar la ocupación y aumentar la tarifa a la vez. Entonces, por otra parte, para nosotros no deja de ser un servicio a nuestros clientes. Cuando el cliente de pronto te demanda, normalmente con una prisa tremenda porque lo quiere para mañana, 70 desks, pues se lo tienes que dar. Si no se lo das, no estás cumpliendo con tu misión. Para eso tienes que tener ocupaciones máximas del 70-75. Si intentas ir en Flex a ocupaciones del 95-100, está muy bien, pero no le estás dando buen servicio a tu cliente y aparte, esa ocupación tan alta probablemente va a costa de tarifa. Con lo cual, para ir apretando en tarifa y en ocupación a la vez, nos marcamos esos límites aproximadamente de ocupación media. Entonces, ¿dónde estábamos justo antes de la pandemia? Pues en un 69% aproximadamente de ocupación. Acabamos de empezar, llevamos poco tiempo operando la marca y estamos como un 69%. ¿A cuánto cayó en la pandemia? A un 38%. Y dices, ¿y eso cómo puede ser? Es decir, ¿cómo pudo haber un 38% de inquilinos que continuaron pagando durante la pandemia si la tenían contratado por horas o por semanas? ¿Por qué renovaban? Porque iban. En concreto, por ejemplo, muy extendido, los traders, la gente de cripto, iban. Claro. Iban físicamente a la oficina. Sí, ni pandemia ni leches. O sea, la gente que tiene que producir no está sujeta a los mismos parámetros que otra. Entonces, pues estos tíos iban a la oficina y renovaban. Entonces, hicimos un trough en 38. Y ahora, este mes, estamos en 60,4. O sea, estamos ya prácticamente volviendo a los niveles prepandemia y desde el punto de vista de facturación ha sido máximo. Es decir, desde que montamos la marca, pues ha sido nuestra máxima facturación mensual. Por tanto, es muy interesante y bastante ejemplificador de hacia dónde va el futuro. A día de hoy esto representa el 1,4% de nuestras rentas y subirá. Es decir, no va a ser nunca ni el 10 ni el 15, pero subirá fácilmente un 5, un 6, se multiplicará por 3 o por 4 el peso que tendrá el Flex en el total. Nosotros lo estamos metiendo de forma general. Se multiplicará por 3 o por 4. Sí, lo estamos metiendo de forma general en casi cualquier edificio o parque donde tenemos más de 10.000 metros cuadrados, solemos meter un espacio Flex, que nos sirve para acolchonar contra nuestro balance las necesidades de nuestros inquilinos. Cuando el inquilino necesita producción, ocupa nuestro Flex, cuando no lo necesita, desocupa nuestro Flex y le estamos dando una especie como de servicio adicional al contrato de arrendamiento LAU, que sigue siendo obviamente el prevalente. Genial. Estamos totalmente fuera de tiempo, pero es que nos ha faltado logística. No sé si tenemos un minutito para hacer un flash. Yo creo que un titular de Venga. 30 segundos. Ismael, no, yo lo que te quería preguntar muy rápidamente es ¿cómo es que no están subiendo las rentas? Puesto que el incremento de e-commerce que hemos estado hablando todo el rato exige más espacio logístico, las rentas deberían subir. ¿Qué está pasando? Yo creo que esto es quizá lo más interesante que nos podrías dar luz aquí. Las rentas no suben más por dos razones. Primero, porque siempre hay un estabilizador natural en el mercado de la logística, que es la aparición de nueva oferta. Entonces, la oferta se va ajustando. Lo que pasa es que, contra lo que la gente cree, que dice, bueno, cualquier campo es susceptible de logística, no. Entonces, la oferta es menos infinita de lo que la gente piensa. Pero eso siempre es un estabilizador natural. La razón principal por la que no están subiendo las rentas es porque la cadena de suministro está completamente destrozada. Entonces, el retailer online en su trabajo, o sea, en su actividad, pierde dinero. Entonces, nunca te lo dijo tu mamá, pero el retailer online pierde dinero. Incluso el líder del retail online, hay que mirarse sus cuentas, pero donde gana dinero es en los centros de datos, no en el retail, ¿vale? Lo que pasa es que el retail se ofrece gratuitamente, el servicio se ofrece gratuitamente porque estamos en plena época de captura de datos. Estamos capturando los datos de toda la población mundial. Cuando acabemos de capturar los datos, ya veremos si el retail online es gratuito o no es gratuito. Enviar y devolver. Pero entonces, como pierde, ¿qué pasa? Que transmite esa tensión a toda la cadena. Se lo transmite al operador logístico con el que hace el tender y el operador logístico se lo transmite al paquetero. ¿Y el paquetero quién se lo transmite? Al pobrecito autónomo que conduce la furgoneta, que se tiene que poner unas sondas como las de los enfermos de los hospitales para hacer sus necesidades, para poder hacer más entregas en el día. Entonces, una sociedad que quiere salvar el planeta y que no tolera la precarización, sorprendentemente en aquello que le procura comodidad, tolera absolutamente la precarización.
Lo toleraremos y veremos cómo se acaba transformando este sector. Nos quedamos sin tiempo, Ismael. Ana, muchísimas gracias. A mí me gusta mucho cuando aportáis soluciones a problemas reales, como decíais ahora mismo, con los locales que quedan vacíos, cómo podrían generarse oficinas e incluso residencias, y podríamos transformar esos espacios ante la falta pues, que vemos todos los días, ¿no? Esta falta de viviendas. Urbanismo flexible ante ciudades dinámicas. Me ha gustado mucho este titular. Con esto cerramos. Gracias a ambos por esta entrevista tan interesante, y nosotros en unos minutos seguimos con más cuestiones hablando de ciudades 4.0.